Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que estamos dando desde Publícala. En esta oportunidad, el webinar iba a estar mi compañero Carlos Ardila. Él no va a poder estar hoy, pero bueno, voy a estar yo, Nicolás Parola. Soy el director de operaciones de Publícala y me va a estar acompañando Gabriel Visco, que Gaby es el Head of Customer Success en Publícala. Hola, Gaby. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Muchas gracias por invitarme a este webinar, el último del año, me parece, así que muchísimas gracias. Exactamente, exactamente. Ya todos preparándonos para las fiestas, así que bueno, sé que es un esfuerzo muy grande para los que están participando del webinar poder asistir, así que gracias por eso. Y bueno, vamos a ya arrancar con los temas. El webinar de hoy vamos a estar trabajando todo lo que es el formato digital y los beneficios del formato digital para el mundo de las editoriales académicas y también visto desde el lado de las instituciones académicas que aprovechan ese contenido. Y les cuento un poco cómo hemos estructurado este webinar. Vamos a estar mencionando 5 grandes beneficios que trae el libro digital, el libro electrónico, sobre, bueno, obviamente vamos a estar comparándolo con el libro físico, y vamos a estar hablando de los beneficios en el ámbito académico. Y la estructuración de la charla va a dirigirse a hablar sobre la lectura aumentada, que es cómo los estudiantes y investigadores acceden al libro electrónico. Vamos a estar hablando de portabilidad y accesibilidad. Vamos a estar hablando de las ventajas económicas que trae aparejado trabajar con el libro electrónico. Los datos que se obtienen gracias a trabajar con este formato. Y algo muy interesante que ahí va a estar trabajando mi compañero Gabriel, va a ser las modalidades de venta con las que se pueden trabajar en el libro electrónico. Específicamente, él va a puntualizar acerca de las ventas institucionales. Así que dejamos este tema para el final y un experto en la materia para que nos dé más información. Bueno, vamos a hablar sobre la lectura aumentada. Obviamente tiene relación este título con lo que es realidad aumentada y toda esa información adicional que en la realidad aumentada aparece cuando uno está accediendo a la realidad física, así que es un poco un juego de palabras. Y vamos a estar hablando de los beneficios que traen específicamente en esta oportunidad para el estudiante y para la persona que se desempeña dentro del ámbito académico. Estamos hablando de profesores, estamos hablando de investigadores, vamos a hablar sobre los beneficios que trae un lector de este estilo en este ámbito. También vamos a hablar un poquito de beneficios quizás para el ámbito escolar, que no es igual, pero es bastante interesante poder aprovechar estas características. Cuando uno accede al libro digital, al libro electrónico, accede a través de un lector y con este lector se pueden hacer un montón de cosas que ahí sí lo estamos comparando con un libro físico, que en el libro físico no se puede o se puede de una forma quizás más compleja que lleva más tiempo. Primero, convertir el texto en audio. Muchas personas hoy utilizan esa característica y ellos simplemente al seleccionar el texto ponen reproducir y están escuchando. Eso quizás para personas que están haciendo dos tareas al mismo tiempo o quieren escuchar el contenido eh, quizás mientras están haciendo otra actividad y ponerse los auriculares y escuchar el texto. Hoy el libro electrónico lo permite. Después poder traducir el texto a todos los idiomas, tanto principalmente cuando, por ejemplo, nos encontramos con un término, y esto sucede mucho en la academia, nos encontramos con un término escrito en otro idioma y no lo podemos reconocer fácilmente, lo podemos traducir muy rápidamente a distancia de un clic. Si yo lo quisiera hacer con un libro físico, tengo que recurrir o ir a la computadora o recurrir a un diccionario de traducción para poder hacer esa traducción. Acá, muy rápidamente, lo podemos hacer con un solo clic. Eh,
subrayar y crear resúmenes o notas. Y esto es, me voy a tener un poco acá porque es una herramienta indispensable para el mundo académico y de nuevo, también lo es para el mundo escolar. El trabajo de un investigador, de un estudiante, al enfrentarse con un texto, necesita hacer resaltados, poder eh, resaltar algún concepto clave, poder hacer anotaciones sobre ese concepto, e incluso, si algunos son de los míos, quizás resaltan toda la hoja. eh, Acá incluso lo que te permite es poder hacer resaltados de distintos colores, como para poder organizar la información, y todo eso de una forma muy organizada. El, en el libro físico se puede hacer igual, pero por ejemplo en el libro físico te queda todo ya escrito encima y resaltado encima. Acá uno puede borrar lo que resaltó. Acá uno puede hacer anotaciones sobre ese resaltado. Puede buscar dentro de esas anotaciones saber el concepto clave que estuvo trabajando. Puede tener organizadas sus notas. La verdad que es una herramienta indispensable para el estudiante, para el académico, porque puede tener todo ahí mismo y estudiar desde ahí. Y después lo vamos a ver en el próximo punto. Esa nota que hizo quizás en su celular mientras estaba viajando hacia la universidad, después en su casa lo va a seguir teniendo porque lo va a estar acompañando, pues va a estar asociado a su usuario. Así que esta es una herramienta clave en el mundo académico, y lo permite hacer un lector de libros digitales, de libros electrónicos. Buscar información dentro de la publicación, eso también es importantísimo. Piensen si uno quisiera eh, remitirse a un libro físico y quiere buscar un concepto que sabe que está en ese libro, tiene que recorrerse todo el libro. Acá en esta oportunidad ingresa al buscador y en el buscador pone el concepto que quiere buscar y les van a aparecer en los lugares donde aparece ese concepto. Es una herramienta muy poderosa en ese sentido, y de nuevo, específicamente muy útil para el ámbito académico. Generar citas. Esto también, principalmente para el ámbito de los investigadores. Un investigador cuando hace un paper, cuando escribe un artículo, incluso cuando escribe un libro, tiene que generar citas y unas citas trabajadas de determinadas formas, principalmente las normas APA. Aquellos que hayan realizado tesis, realizado artículos, las conocerán muy bien. Y siempre es un trabajo importante construir esas citas, construirlas en el formato específico de normas APA, por ejemplo, de las normas que se utilicen, eh, y tiene que remitirse a la contratapa de un libro físico para ver los datos o al inicio del libro y demás. Acá, a distancia de un clic, puedo obtener la cita y se copia y se pega en el paper que se está escribiendo y rápidamente ya tiene generada su cita como corresponde y cómo son las normas que hoy se establecen para este tipo de artículos. Así que eso también es una herramienta muy poderosa y muy apreciada en el ámbito académico. Después, cosas como retomar la lectura donde se ha quedado, eso también ya lo hemos visto. Está leyendo quizás en la computadora de la biblioteca y terminó de leer y después continúa dentro del aula con su dispositivo móvil y va a seguir leyendo en donde se quedó esa persona. Y así con cualquier tipo de dispositivo. Y por último, buscar definiciones en diccionario Oxford. Esto lo dejo a lo último porque es algo que hemos incorporado. Tenemos un partnership con la Universidad de Oxford y hemos incorporado el diccionario, así que hoy si hay algún concepto que es complejo, fácilmente, de nuevo, a un clic de distancia pueden acceder a la definición de ese contenido, de ese concepto, que para el mundo académico, de nuevo, estamos hablando de conceptos técnicos, conceptos quizás que uno no se encuentra en un texto literario, y acá sí se lo puede encontrar, entonces rápidamente puede acceder. Piensen de nuevo, si hay un concepto que uno no entiende en un libro físico, tiene que remitirse a un diccionario, y todo eso es tiempo. Y acá por eso hablamos de la lectura aumentada como aliado en el trabajo del estudiante, en el trabajo del investigador, en el trabajo del docente.
Un poco, este es el primer punto que les quería resaltar, hablando de los beneficios del libro electrónico. Ya hemos visto cuáles son algunos de ellos. La mayoría de las plataformas lo tienen, no voy a mentirles, nosotros lo tenemos, pero también otras plataformas líderes del mercado también lo trabajan. Algunas tienen alguno de ellos, otros carecen de alguno, pero en general es algo muy interesante que es necesario hoy y que la tecnología lo permite. Vamos a continuar y acá hago un parate, pueden dejar sus preguntas en el apartado de preguntas y al finalizar el webinar pasamos a intentar contestarlas. También siempre está disponible contactarnos a nosotros para continuar esta charla, así que esas posibilidades están. Bueno, el segundo gran beneficio de los libros electrónicos es la portabilidad y accesibilidad. Y hablamos de la biblioteca en tu bolsillo, que quizás es un poco trillado, puede ser, pero no está mal volver a retomar ese concepto. Y aquí vamos a hablar de todos esos beneficios que trae el libro electrónico en cuanto a portabilidad y accesibilidad. Lecturas multi-interdispositivos. Bueno, esto lo estuvimos conversando un poco recién. Hablamos de multidispositivos porque podemos estar leyendo el contenido en una PC de escritorio, podemos estar leyendo el contenido en un smartphone, en una tablet, y esa versatilidad es muy interesante. Así que ahí tenemos en una multitud de dispositivos y cuando hablamos, por ejemplo, de smartphone o cuando hablamos de tablet, estamos hablando también de iOS y Android, así que ahí cubrimos todo el espectro. E interdispositivos. ¿Qué quiere decir esto de interdispositivos? Estamos hablando de, un poco ya lo mencionamos, empezar la lectura quizás en la PC de la sala de informática del colegio, de la universidad, continuar leyendo o escuchando el texto a través del smartphone mientras se regresa a su casa y después continuar la lectura en la tablet o en la laptop y siempre retomando en el punto donde se ha dejado. Entonces, eso es un gran beneficio. Algo bastante obvio es que no hay necesidad de trasladar muchos libros. Los que han pasado por aulas, tanto desde escuela de nivel escolar como aulas universitarias, saben que es un incordio trasladar libros, a veces no sabes qué libros llevar porque no sabes con qué tema van a estar trabajando, entonces eso es una problemática. Acá está toda tus libros importantes, los tienes en en un mismo dispositivo, en una plataforma, a un clic de distancia. Y esto es el otro punto, el acceso al contenido a un clic de distancia. Tanto el contenido que uno ya tiene adquirido, y por ejemplo el profesor empieza a hablar de un contenido particular, y es ir a buscar ese contenido, abrirlo y empezar a leer junto con el profesor, o el profesor, por ejemplo, recomienda una lectura de un libro si estamos hablando estrictamente del mundo físico, del libro físico, esa persona al finalizar la clase debería irse a la biblioteca, pedirlo con todo el tiempo que conlleva, a ver si la biblioteca lo tiene efectivamente, o ir a una librería para comprarlo, o puede comprarlo en una plataforma electrónica también, con los tiempos de entrega también en consideración. Acá, cuando quiere comprar un libro, directamente ingresa a la editorial que lo tiene, cliquea, lo compra y ya lo tiene. En el mismo momento que el profesor lo está mencionando, ya puede tener acceso a ese libro. Entonces, tenemos acceso a un clic de distancia. Acceso offline. Eh, Hoy mucha gente sigue teniendo problemas de accesibilidad o tampoco quiere gastar datos. Muchas plataformas hoy permiten, como la nuestra, permite el acceso al contenido de forma offline y poder leerlo en un ambiente donde no haya conectividad. Esto es, acá quiero hacer un parate en cuanto a la seguridad. No es que se descarga un archivo PDF y eso se vulnera la seguridad de ese contenido. No, lo que sucede es que la información baja de forma encriptada y que solo puede ser leída a través de aplicaciones específicas.
Muy similar a lo que sucede hoy con Netflix. Hoy en Netflix uno quiere leer, por ejemplo, en un avión, quiere leer un contenido específico, un capítulo de una serie, se descarga. Si uno lo va a buscar, no existe, no lo puede encontrar en el dispositivo móvil, pero sí está accesible en la propia aplicación. Pasa igual, en este caso con nuestra aplicación pasa exactamente igual. Y después, el libro electrónico como formato ideal para prácticas de enseñanza híbridas o 100% virtuales. Hoy los que están en el ambiente ven cómo va avanzando este tipo de modalidad educativa, tanto la híbrida, donde se concentra quizás en un periodo de tiempo específico la presencialidad y luego se continúa en la virtualidad. Y estamos hablando incluso a veces de alumnos que viven en otros países, eso pasa mucho, y quizás van una semana intensiva a determinada ciudad o país a recibir la instrucción presencial y después se vuelven a su país, o instrucciones 100% virtuales con alumnos distribuidos en todas partes del mundo. Piensen la dificultad eh, que es trabajar con un libro físico, donde quizás no tiene el acceso en el país donde está ese libro, o le cuesta quizás mucho más caro el envío que el propio libro. Todo eso se resuelve con el libro electrónico. Bueno, acá entonces un poco repasamos las bondades de accesibilidad y portabilidad que trae el libro electrónico, que en un mundo que nos está pidiendo este tipo de facilidades es importante tenerlos en consideración y empezar a ofrecerlo. Esto es muy importante también para las editoriales que vayan a ofrecer este contenido, poder resaltar estos aspectos. Luego vamos a hablar de las ventajas comerciales y vamos a hablar tanto desde el punto de vista de la institución que va a estar comprando ese contenido, como desde el punto de vista de la editorial. En los aspectos de las instituciones académicas, acá vamos a hablar principalmente de universidades, pero también de institutos de educación técnica, educación profesional, e incluso esto aplica para muchos colegios y escuelas. Vamos a mencionar quizás una obviedad, pero que no es tan así, que son los libros electrónicos, son más económicos. Esto es porque uno está ahorrándose costos de impresión, costos logísticas, de logística, y acá eso, bueno, obviamente no lo tendría, pero no necesariamente es así. Hay veces que los libros electrónicos incluso son caros por toda la tecnología que tienen detrás, pero muy probablemente en la mayoría de los casos sí sean más económicos. Se puede adquirir un uso por un tiempo limitado. Bueno, un libro físico, uno se queda con el libro, la institución, la biblioteca de la universidad, compra ese libro y se lo queda hasta que el libro se pierda o se deshaga por el paso del tiempo. Y esa inversión a veces es demasiado grande cuando uno no sabe si ese título el profesor al año siguiente lo va a seguir utilizando. En este caso uno puede comprar exactamente lo que necesite y sabe que este año se va a usar determinado libro, van y compran una cantidad de acceso para ese libro por ese tiempo. Luego se puede ir creciendo en cantidad a medida que se lo necesite y de forma inmediata. Esto también es muy bueno. El bibliotecario hoy o la persona encargada de la compra del material puede hacer una estimación, pero esa estimación no lo va a dejar atado en el tiempo. Uno puede estimar, bueno, voy a necesitar 10 ejemplares de un libro electrónico. Hablamos de ejemplares porque tanto nuestra plataforma como otras plataformas permiten adquirir cantidades de uso, ¿no? de un libro. En este caso, una biblioteca o una institución puede adquirir 10 ejemplares, o sea, 10 usos simultáneos de un libro. Y después ve que ese libro es muy requerido. Inmediatamente habla con la editorial, le pide más cantidad de ejemplares y en solo 2 o 3 clics la editorial se lo habilita. Después, no insume gastos adicionales de guarda de administración. Las bibliotecas lo sabrán muy bien. Cuando llega un libro físico, todo lo que tiene que
trabajar sobre la catalogación del libro, después ubicarlo en las estanterías, tener un lugar propicio para ubicarlo, y toda esa administración que conlleva el intercambio del libro es un trabajo que se le suma al bibliotecario. En este caso, las plataformas digitales con los libros electrónicos te ahorran todo ese trabajo. Algo que es muy importante, después vamos a retomar, se conoce cuánto se lee de cada título y se pueden tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si se compró un libro porque se pensó que iba a ser útil para determinada maestría, para determinada carrera, y ese libro no es consumido, no es leído, al año siguiente se puede discontinuar su utilización. O determinado libro es muy leído y todos los alumnos lo consultan todo el tiempo, se puede pensar una compra de mayor cantidad, de repetir la compra primero e incluso de aumentar la compra. Todo eso se puede hacer gracias a los datos con los que se obtiene con plataformas como la nuestra u otras plataformas líderes en el mercado. Y después se consigue un catálogo actualizado constantemente. Esta posibilidad de estar comprando el uso del libro durante un tiempo determinado permite siempre estar accediendo al último material. Esto es muy importante para editoriales, por ejemplo, jurídicas, donde su contenido está a veces muy atado a la legislación en ese momento, contenido de ciencias que avanzan muy rápido, estamos hablando, por ejemplo, de medicina, eh, o, por ejemplo, editoriales contables, que también están atados a la legislación contable de ese momento, entonces el contenido cambia constantemente. Acá, al no estar atado a un libro físico, que es invariable, esto se puede estar actualizando. E incluso, acá no sé cuánto tiempo tenemos, pero voy a hacer un pequeño paréntesis, una experiencia muy interesante que incluso creo que se va a lanzar el día de hoy. Una editorial con la que trabajamos, editorial Tilde, ha sacado un libro a mediados de año y ha trabajado con los lectores de ese libro para sumar más capítulos. Y ahora simplemente lo que tienen que hacer, o sea, ese libro ha crecido con la comunidad, se ha actualizado y haciendo unos simples cambios en la plataforma, los mismos usuarios que han leído ese libro ahora pueden tener acceso a esa nueva edición aumentada. Esto piénsenlo en el mundo físico, en el libro físico, que debería esas personas acceder a una nueva edición, comprar una edición distinta o comprar quizás esos capítulos adicionales. En el mundo digital, hoy eso es posible. Y en cuanto a las editoriales, las ventajas para las editoriales. No se pierde dinero por sobreimpresión de libros. Una editorial, una gran decisión que tiene que tomar siempre que edita un libro es cuántas impresiones va a realizar, y a veces cuando un libro no tiene la salida que se espera, se queda con todo ese stock acumulado, y eso se enlaza con el segundo punto. Todo ese stock acumulado implica gastos de guardado, los gastos de almacén, y al hablar de libros físicos también se habla de los gastos logísticos. Y de nuevo, gastos logísticos en un país que pueden ser pequeños, pero si estamos hablando de envíos internacionales, muchas veces incluso el costo del envío internacional es más alto que el libro mismo. Todo eso se ahorra con el libro electrónico. Luego, se pueden ofrecer libros a docentes y bibliotecarios por tiempo limitado a modo de muestra. Esto es re importante y lo sabrán muchísimo las editoriales que trabajan en este sector, que los docentes necesitan tener una muestra para poder tomar decisiones en cuanto al contenido. O una muestra de ese libro impreso es un costo. De esta forma, rápidamente se puede dar acceso al libro de forma digital y se lo limita en el tiempo necesario para la toma de decisión y no se incurre en gastos adicionales. Muy similar a esto es, por ejemplo, cuando las editoriales recorren ferias. Muchas editoriales se llevan todo su catálogo en los libros impresos y ocupan lugar, ocupan todo un esfuerzo logístico muy grande. Piensen que ahora a 2 clics de distancia le pueden entregar ese material y ofrecer ese material para hacer acuerdos comerciales en las mismas ferias
de forma digital, y eso es fantástico. De nuevo, los negocios más rápidos y simples. Pensemos entre el que, por ejemplo, una biblioteca, una universidad hace un pedido y la editorial lo evalúa, acuerdan, y hasta que se prepara el pedido, se envía y demás, pueden pasar muchísimo tiempo. Acá estamos hablando de segundos de distancia. Se firma un acuerdo entre la editorial y la biblioteca o la universidad o el colegio, y en cuestión de segundos se accede a ese contenido. Crecimiento instantáneo de ejemplares, lo vimos hace un rato. Antes, quizás, si la biblioteca pedía más ejemplares, habría que consultar en el catálogo de la editorial si estaba disponible, dónde estaba, cuánto stock tenía y demás, y después enviarlo. Acá, de nuevo, simples clics de distancia, se puede ampliar los ejemplares a una biblioteca. Alianzas comerciales simplificadas. Igual, no estamos pensando ya en problemas de guardado, en problemas de logística. Los acuerdos comerciales pueden hacerse muy fácilmente en cualquier parte del mundo. Entonces, uno puede tener un partner que esté vendiendo el mismo contenido, ese partner lo puede estar ofreciendo y demás sin gastos adicionales. Y después acceso a datos que permiten mejores propuestas comerciales. De nuevo, por ejemplo, si una editorial ve que los libros de determinado autor tiene muchísima salida y muchas lecturas, probablemente siga trabajando con ese autor. O una institución consume muchos libros de determinada temática, esa editorial puede hacerle una propuesta con otros libros relacionados. Siempre la información es fundamental y permite mejorar las propuestas comerciales y que toda la relación sea mucho más eficiente, porque también la biblioteca va a tener información y van a poder llegar a acuerdos que les sirva a ambas partes. Así que acá estamos hablando de esos ahorros económicos, esas ventajas comerciales que tiene el libro electrónico. Y ahora ya voy avanzando porque estamos un poco apurados. El acceso a la información. Hemos dado un webinar específico acerca de eso. Rápidamente, con plataformas como la nuestra, con plataformas líderes en el mercado, se puede obtener muchísima información que es muy valiosa. Por ejemplo, cantidad de sesiones y tiempo de lectura por usuario, cantidad de aperturas y tiempo de lectura por libro, la ubicación geográfica de los usuarios, tipo de dispositivo utilizado, desde dónde se está leyendo, cantidad de resaltados y notas tomadas. Toda esa información es posible obtenerla con plataformas como la nuestra u otras líderes del mercado. Y ahora, ¿qué se puede hacer? Lo importante es qué puedo hacer con esos datos obtenidos. Primero, como hemos visto hasta acá, tomar mejores decisiones editoriales. Poder, por ejemplo, como habíamos dicho, seguir contratando a un autor que tiene mucha salida, sin tener que esperar a que se vea cómo evolucionan las ventas del libro físico. Tomar, por ejemplo, la decisión de salir a imprimir un libro. Nosotros tenemos ejemplos de editoriales que primero sacan el libro electrónico, ven cuál es el impacto que tiene ese libro electrónico y de acuerdo a ese impacto avanza con la impresión de ese libro y quizás ahí disminuye muchísimo el riesgo de tener acumulado stock sin vender. Como hemos visto, presentar propuestas comerciales mucho más asertivas. Administración eficiente de los recursos, de nuevo lo hemos visto cuando trabajábamos recién con las instituciones, con las bibliotecas, con las editoriales. Y conocer a tus lectores. Esto también, principalmente, por ejemplo, desde el punto de vista de una editorial, si uno conoce a sus lectores, pueden hacer campañas de marketing mucho más asertivas. Eso es muy interesante. Algo que también quizás es más apreciado en el ámbito escolar estamos hablando de alumnos y pueden conocer cuáles son cuál es la actividad de lectura de los propios alumnos, si un alumno lee mucho, no lee, qué tipo de contenido lee, quizás, por ejemplo, para ayudarlo en determinadas calificaciones, si un alumno lee mucho y después tiene problemas, eso implica un abordaje distinto a un alumno que quizás tenga malas calificaciones y nunca lee. Todo eso es información muy útil para
el docente. Y todo eso permite en plataformas como la nuestra, como otras líderes del mercado. Y ahora, bueno, le voy a dar el pase a mi compañero Gabriel para que hable un poco de la variedad que permite el libro electrónico en cuanto a las posibilidades de acuerdos comerciales y cómo son estas modalidades de venta. Gaby. Bueno, muchas gracias, Nico, y qué lindo, qué interesante ver tanta información y posibilidades que brinda el libro electrónico. Bueno, me voy a centrar en, como decía Nicolás, en los modelos de venta, en las posibilidades que tenemos para llevar adelante comercialmente eh, con los libros electrónicos. Y la primera que voy a mencionar y voy a pasar un poco por arriba, no solo para no ocupar tanto tiempo, me gusta hablar, sino es la más conocida, que es la venta retail, ¿no? O sea, es el usuario final ingresando a, a la plataforma y adquiriendo el contenido y después pudiendo también utilizar todas las ventajas que mencionaba Nicolás anteriormente, ¿no? La posibilidad de conocer las métricas de uso del usuario, la posibilidad de conocer las métricas del contenido, qué es lo que más se utilizó, generar promociones, beneficios, etc. Pero bueno, esa es la más conocida, ¿no? O sea, es el usuario final directamente adquiriendo desde la tienda el contenido que quiere utilizar. Y después tenemos otra situación que es la venta a través de planes. Y dentro de lo que es la venta a través de planes, ahí sí ya vienen dos situaciones bastante específicas, que una es la cotización, o sea, el cómo podemos cotizar ese plan. Esto en las reuniones que tengo con distintos clientes me lo consultan mucho y es un tema que tratamos bastante, si bien no hay una fórmula específica, sí hay algunas cuestiones, algunas variables que se deben considerar al momento de cotizar o que pueden servir de referencia para poder cotizar. Y una es la cantidad de licencias que se va a ofrecer, o sea, a cuántas licencias les voy a estar dando contenido, acceso, a cuántas licencias, a cuántos usuarios les voy a estar dando acceso, por cuánto tiempo, o sea, el tiempo, cuántos años van a tener de acceso en esta venta y a su vez el precio promedio de lo que le estoy ofreciendo. Entre esas tres variables, o con esas tres variables, mejor dicho, se puede construir el precio de venta de estos planes para venta institucional. Ahí particularmente nosotros utilizamos la fórmula que multiplica esas tres variables y acerca al número de venta y la realidad es que funciona bastante bien. Como les dije al principio, no hay una fórmula específica, no hay una única forma, pero como referencia les puede servir eso, ¿no? Es la multiplicación de esas tres variables, el tiempo en años. Y eso acerca bastante a lo que puede ser la cotización de venta. Y lo siguiente es la forma que tenemos de implementar esta venta. ¿Por qué mencionaba la cotización antes? Porque de esa cotización van a salir algunos parámetros que nos van a servir para la implementación, que son a qué cantidad de personas le voy a estar dando acceso y por cuánto tiempo. Ahí, por favor, si me pueden pasar el slide. Dentro de lo que es la implementación, y hablando ya de planes específicamente, ahí, no sé, Nico, si estás vos, por favor, pasarme el slide, o Mili. Bueno, ahí va. Eh, Dentro de lo que son los planes específicos, tenemos dos modelos que son los más utilizados en la industria, que es el plan de suscripción y el de único pago. El único pago lo voy a pasar un poco por arriba porque es un plan o un modelo que va quedando en desuso, pero básicamente lo que sucede es la persona o institución que está adquiriendo el contenido lo adquiere con un pago único, o sea, por única vez, y con un límite de tiempo. Y el modelo de suscripción, a diferencia del de único pago, apunta a la recurrencia, o sea, recurrencia que puede ser mensual o anual, pero solamente con la acción de suscripción en el periodo por un periodo de tiempo infinito, digamos, hasta que no se desuscriban, no va a dejar de ejecutarse o de cobrarse ese plan, va a tener acceso. Es el modelo que hoy en día todos conocemos y la mayoría de los servicios que adquirimos a través de plataformas funcionan así, Spotify, Netflix, Canva y tal. Entonces es muy interesante por eso mismo, ¿no? Porque genera una recurrencia automática en el periodo de tiempo que se determine. Si es mensual se va a cobrar mensualmente, si es anual se va a cobrar anualmente. Los dos modelos, en los dos modelos se puede acceder al contenido total o parcial. Y
se realizan desde la plataforma. Después, particularmente en la tienda de Publicara, en las tiendas de Publicara, tenemos la posibilidad de realizar una venta externa, es decir, que la venta la hace quien está vendiendo el contenido y a través de ese plan nos informa a nosotros la venta y a su vez sirve esa creación de plan para poder brindar después el acceso al contenido y poder autenticar. Ahí sí estos son, digamos, los modelos de venta a través de planes, ¿no? Estos tres: suscripción, un pago y venta externa. Ahí si me pueden pasar, por favor, el slide. Y ahí ya entramos en la situación de acceso al contenido, ¿no? Como les mencionaba antes, uno crea el plan, es decir, estructura para cuántas personas y por cuánto tiempo se va a dar acceso, pero después eso es en sí el contenido. ¿Y qué le voy a estar ofreciendo? Eso es en sí el contenido. Ahora, ¿cómo lo vinculo con la plataforma de nuestro cliente y de la forma más transparente posible? Y eso, ya estamos hablando de autenticaciones. Dentro de lo que es la industria, las plataformas líderes trabajan con LTI, SAML o Out by Token, que para nosotros son las integraciones más productivas por una cuestión de que permite la individualización de los usuarios. Nosotros podemos saber quién es que está ingresando a consumir el contenido, el tiempo que están utilizando para, adentro de ese contenido específico, permite resaltados, subrayar, notas, etc. Y lo que tienen de interesante a su vez es que en las tres no requiere que en la plataforma, en la tienda, digamos, donde van a consumir el contenido, esté creado el usuario, sino que se loguean directamente en su campus virtual y a través de un botón pasan a la tienda y ese usuario se genera automáticamente. En LTI se genera a través de un ID único, que lo que hace después el usuario puede poner su mail para poder acceder desde otros dispositivos. En SAML o Auth2Token existe la posibilidad de que viaje directamente la información de usuario con el que se logueó en su campus o en la tienda de donde viene. Entonces es sumamente transparente, es muy práctico para poder abrir el contenido. Requiere algún tipo de desarrollo un poquitito más específico, pero la realidad es que tampoco es nada complejo. Y sí, después, dentro de las tres posibilidades que requieren menos desarrollo y que son sumamente fáciles de implementar, está la URL referida, la asignación de IP o Easy Proxy, la autenticación por Easy Proxy, que básicamente en estas tres opciones lo que uno está haciendo es, tanto en la URL, bueno, todo lo que venga de una URL específica, hacelo pasar a la tienda y mostrarle el contenido que asignaste para esa integración. Y lo de la IP y Easy Proxy es a través de rangos de IP específicos. Muy sencillo porque realmente con pocos pasos uno ya genera una integración transparente entre entre las dos plataformas, pero tiene la desventaja que al entrar, pasar todo con una IP o con un usuario único, no permite la individualización. O sea, uno termina viendo que el contenido se consume a través de un único usuario o puede no, al ser un solo usuario no permite el resaltado, porque cada usuario que consume el contenido no podría individualizar sus notas, etc. Entonces, como tiene la ventaja de ser muy sencillo y rápidamente integrarse, tiene esa desventaja que es la individualización. Desde LTI, SAML y Token tiene esas ventajas, ¿no? Uno puede puedes resaltar, tomar notas y, bueno, conocer las métricas de uso de cada uno de los usuarios que pasan. Bueno, eso sería como la situación de acceder al contenido o de crear el contenido, ¿no? Crear qué es lo que les voy a ofrecer a través de planes o de cotizar. Ahí yo me pongo a disposición para quien quiera profundizar sobre estos temas, porque tratados así parecen sencillos, pero bueno, pueden despertar dudas o generar inquietudes y ya habría que trabajarlos más en cuestiones concretas, pero bueno, estoy a disposición. Ahí van a encontrar mi email o nuestro contacto en la landing para poder realizarme la consulta que necesiten o generar una reunión. No hay ningún problema. Te devuelvo la palabra, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Gaby. Y ahora vamos a recapitular un poco todo lo que estuvimos viendo, así es una forma interesante de fijar todo ese contenido. Hemos trabajado la lectura aumentada, como la hemos denominado, y donde hemos visto el libro electrónico como aliado del estudiante y del académico y todas esas ventajas que tiene por encima del, del libro físico. Portabilidad, accesibilidad, donde hemos repasado las principales características
de esta modalidad. Hemos visto las ventajas económicas, tanto para la institución que va a estar comprando, adquiriendo el contenido, como para la editorial, y en definitiva, haciendo logrando acuerdos mucho más eficientes para ambos. El acceso a la información para un uso racional de los recursos y un mejor aprovechamiento de los mismos. Y después hemos visto la variedad de modalidades de venta, donde ha repasado Gabriel, que obviamente está la venta retail, la más común de todas, donde el usuario final entra y compra un determinado contenido, como propuestas más complejas, específicas para una institución, una biblioteca, un colegio, una escuela y demás. Y todo eso es posible gracias a la tecnología y al libro electrónico. Bueno, hasta acá es la presentación. De nuevo, estamos a disposición para poder continuar esta charla, poder seguir hablando del tema. Sé que hemos tocado un montón de aspectos y no hemos podido profundizar en muchos, pero estamos abiertos a poder a continuar con esta charla. Tenemos algunas preguntas también, voy a recorrerlas. Nos piden reforzar el tema del acceso offline. Bueno, el acceso offline, estamos hablando principalmente de la posibilidad de acceder al contenido sin conectividad. Hoy, en el caso de nuestra plataforma, hemos desarrollado una aplicación mobile, que funciona tanto en celulares como en tablets, tanto en iOS como en Android. O sea, abarcamos todo el espectro. La persona se descarga la aplicación y con su usuario personal accede al mismo contenido que puede acceder, por ejemplo, en una PC. Puede simplemente abrirlo y leerlo, y también lo puede descargar ese contenido. Una vez que ese contenido se descarga, en un ambiente donde no haya conectividad, se continúa con la lectura. Simplemente en un espacio donde haya conectividad tiene que hacer clic en el botón descargar. Y obviamente estamos hablando de contenido muy liviano, que no tiene el peso que puede tener, por ejemplo, una película, así que no debería haber problemas en cuanto a costos y demás. Pero la persona lo hace y después puede leerlo en su casa, en el avión y demás, sin necesidad de tener conexión. Otra de las preguntas es, ¿qué tipo de información tienen los bibliotecarios, editoriales? Una pregunta de Carlos. ¿Y de qué plataforma lo ven? Bueno, cada plataforma del mercado lo muestra de forma distinta. En nuestro caso, los administradores de la plataforma acceden a un dashboard donde tienen todas las métricas. Algunas accesibles a simple vista en el mismo dashboard con los gráficos que van mostrando estas cuestiones, y además se pueden descargar todo un reporte completo donde lo pueden ajustar de acuerdo al tiempo y demás, pero se pueden descargar un reporte completo y acceder a toda esa información. Sobre esa información luego pueden trabajar o sea, es tanta la información que pueden hacer con fórmulas y demás un montón de, de toma de decisiones basadas en esa información. Y todo eso está accesible a través del dashboard. Las personas que estén habilitadas para eso, o sea, no estamos hablando del usuario final, estamos hablando de administradores de sitio, tanto el que vende como el que es el administrador, por ejemplo, de una biblioteca, puede acceder a ese contenido. Otra pregunta. ¿Hay alguna opción gratuita para las muestras que dejemos en prueba por tiempo limitado? Perfecto. Bueno, en ese caso, en lo que es nuestra plataforma, nosotros tenemos varios planes. El plan que nosotros llamamos Unlimited tiene todas las funcionalidades disponibles de nuestra plataforma, y con esa se puede otorgar muestras gratis a personas sin costo adicional ni para la editorial ni para la persona, y se puede limitar el uso de esa muestra en el tiempo de una manera muy sencilla. En el caso nuestro es a través de ese plan ilimitado. Si hay una cuestión técnica hay que
que necesiten ver, lo podemos ver tranquilamente. Si quizás quieren ver cómo se hace, lo podemos ver, me escriben y lo revisamos. A ver si hay alguna otra más. Em, ¿Cuál es la diferencia entre los servicios que prestamos nosotros y otras plataformas como hipertexto y demás? Buena pregunta. No sé si me corresponde, voy a hablar de las bondades de nuestra plataforma. Nosotros hace 6 años que estamos en el mercado y una gran cantidad de nuestros clientes trabajan en el ámbito académico. Nosotros trabajamos específicamente esa área y nos enfocamos en desarrollar las características específicas y funcionalidades que necesite este tipo de público. Muchas de ellas, por ejemplo, para una lectura que yo denomino de lectura de placer, cuando uno lee literatura, no va a ser necesaria, está disponible, pero no va a ser necesaria. Pero sí para el ámbito académico. En nuestro caso, hace 6 años que estamos dentro de la industria y trabajando junto al sector académico, así que hemos desarrollado features específicas para ese sector. No me gustaría entrar en otras, pero bueno, en ese caso otras también son muy buenas. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, en la cuestión del lector, que van a encontrar funcionalidades muy similares. En otras, por ejemplo, en nuestra posibilidad de hacer planes institucionales y demás, es un valor agregado que pocas tienen o tienen alguno de esos aspectos y no otros, pero, pero bueno, me gustaría dejarlo ahí para no entrar en debate. Después tengo una pregunta, a ver, acá más arriba. Si pueden acceder offline a subrayar y demás. Sí, perfecto. Se puede hacer. Lo que no va a pasar es que, o sea, va a quedar grisado y una vez que la persona se conecta termina impactando a nivel online porque obviamente tiene que estar, esa información tiene que subir a la nube. Después, bueno, y creo que ya con eso estamos. Eh, Después, bueno, de nuevo, cualquier otra consulta que tengan, lo pueden hacer, están ahí en la misma página, tienen ahí para hacernos cualquier tipo de consulta que quieran. Estamos siempre a disposición. Y bueno, muchas gracias por haber participado de este webinar y esperamos encontrarnos muy pronto. Y si no nos vemos, felices fiestas y que comiencen muy bien el año. Gracias, Gaby, por acompañarme. Por favor, Nico, un placer.